El sol de la tarde caía pesado sobre las lomas secas de piedra quemada, tiñendo de naranja las piedras agrietadas y los techos de teja vieja que parecían encogerse bajo el calor. El polvo se levantaba con cada paso de los burros cargados y se quedaba flotando en el aire, haciendo que los niños entrecerraran los ojos y los viejos carraspearan antes de escupir al suelo. Desde la vereda alta se veía el caserío dividido: de un lado, las casas más antiguas, con cercas de madera torcida; del otro, las construcciones nuevas alrededor de la fábrica de farina, propiedad de don Ezequiel. En la plaza, una cruz de hierro oxidado recordaba a todos que allí la honra valía más que el pan, y que una palabra mal dicha podía costar un terreno, un empleo o la poca paz que se tenía. Las campanas de la iglesia repicaban sin prisa, marcando no solo la hora de la misa, sino también el ritmo del miedo. En Piedra Quemada, cualquiera podía caer en desgracia de un día para otro, bastaba con que el alcalde o sus hombres señalaran con el dedo. Por eso, la gente caminaba con la mirada baja, las conversaciones se cortaban cuando alguien ajeno se acercaba, y las ventanas se cerraban rápido cuando empezaban los gritos en alguna casa. En la parte más alta del cerro, apartada del resto del pueblo, se levantaba la humilde casa de los Ramos, hecha de adobe y gastado, con un pequeño corredor donde siempre había una hamaca solitaria moviéndose con el viento seco. Allí vivía Elena, que a sus 19 años ya tenía el cuerpo encorvado por las preocupaciones que otros de su edad ni siquiera imaginaban. Su padre, Tomás Ramos, un antiguo vaqueiro que había perdido la movilidad de una pierna tras una caída con el ganado, pasaba los días sentado en una silla de madera, mirando el horizonte como si buscara un pasado que no volvía. Su madre, Lucinda, no decía palabra desde hacía años. Su silencio se había vuelto un muro grueso después de una noche de gritos y fuego que nadie en la familia se atrevía a recordar en voz alta. Elena era la que mantenía la casa en pie, llevaba agua, preparaba la comida, atendía al padre, cuidaba a la madre y, en los ratos muertos, se quedaba leyendo pedazos de periódicos viejos que encontraba tirados por el pueblo. La consideraban frágil, demasiado delicada para el trabajo duro, pero nadie veía la fuerza terca con la que se levantaba cada mañana, aunque por dentro se sintiera siempre al borde de romperse. A pesar de su timidez, Elena poseía una mirada que absorbía detalles que otros ignoraban, aunque casi y nunca levantara los ojos del suelo. Cuando bajaba al pueblo con un balde vacío en cada mano, escuchaba cómo las conversaciones disminuían a su paso y se llenaban de susurros que no necesitaba oír completos para entender. Ahí va la que quemó el cobertizo del padre, murmuraban algunos, recordando el incendio de años atrás como si hubiera ocurrido la noche anterior. Otros solo se limitaban a decir que donde estaba Elena siempre ocurría una desgracia, como si ella cargara con un mal presagio pegado a la espalda. Ella apretaba los dedos alrededor del asa del balde y seguía caminando, conteniendo la respiración hasta llegar al pozo, donde podía por fin dejar escapar un suspiro largo. En su mente volvía una y otra vez la imagen confusa de aquellas llamas antiguas, mezclada con el llanto de su madre, las maldiciones del padre y los vecinos que señalaron sin preguntar. Aunque sabía que no había provocado el fuego, la culpa se le había incrustado como una espina profunda, haciendo que cada paso por la plaza le pareciera un juicio silencioso. El pozo comunal de Piedra Quemada era mucho más que un lugar para sacar agua. Era el centro invisible donde se cruzaban historias, chismes y decisiones disfrazadas de casualidad. Las mujeres se reunían a la sombra de un árbol retorcido, llenando cántaros, mientras hablaban de embarazos ajenos, disputas de herencia y promesas incumplidas. Los hombres pasaban con los sombreros calados, fingiendo que no escuchaban, pero reduciendo la velocidad del paso cada vez que un nombre conocido surgía en medio de las voces femeninas. Cuando Elena llegaba, las conversaciones cambiaban de tono, como si una ráfaga de viento helado se mezclara con el calor. Unas la miraban con lástima, otras con desconfianza, y algunas se persignaban apenas ella se apartaba con sus baldes llenos. Ella procuraba no quedarse mucho tiempo, pero aún así captaba fragmentos de frases. La pobre del padre, esa niña no trae suerte, siempre hay humo donde ella pasa. Era como si el incendio de su niñez nunca hubiera terminado de apagarse de la memoria del pueblo, manteniéndola eternamente bajo una nube de hollín invisible. En medio de aquel clima de sospecha constante se levantaba la figura de don Ezequiel Duarte, el hombre que decidía quién comía, quién trabajaba y quién debía irse de Piedra Quemada. Su casa grande, pintada con cal fresca y protegida por un portón alto, se veía desde casi y cualquier punto del pueblo,
como un recordatorio de que su sombra alcanzaba todos los rincones. Además de ser alcalde, era dueño de la fábrica de farina, donde la mayoría de las familias aspiraban a tener al menos un pariente empleado, aunque fuera en los peores turnos. Se decía que ningún contrato se firmaba sin que pasara primero por sus manos, y que hasta las oraciones del cura parecían adaptarse al humor con que Ezequiel amanecía. Tenía la costumbre de caminar por la plaza con el pecho inflado y una sonrisa que mezclaba cortesía y amenaza, preguntando por las familias como si realmente se preocupara por ellas. Sin embargo, todos sabían que detrás de cada gesto amable podía esconderse una deuda nueva, un favor que algún día sería cobrado con intereses. Dentro de su despacho en la fábrica, don Ezequiel guardaba lo que muchos llamaban, en voz baja, el libro negro. Aunque él misma se refería a aquello solo como registros. Eran pilas de cuadernos y carpetas apiladas en un armario alto, repletas de nombres, fechas y cantidades que solo él parecía comprender completamente. Los jornaleros firmaban con el pulgar manchado de tinta, sin saber leer las letras que rodeaban su huella, confiando en la palabra del alcalde porque no tenían otra opción. Ezequiel llevaba años perfeccionando aquel sistema de dependencia, donde una pequeña deuda se convertía en una cadena larga, imposible de romper sin perder la casa, el terreno o el poco orgullo restante. Le complacía ver cómo los hombres más rudos del pueblo agachaban la cabeza frente a él, y como las mujeres se esforzaban por mostrarse agradecidas cuando él perdonaba una cuota atrasada. En su mente, todo aquello era prueba de que estaba destinado a mandar, de que su autoridad era una especie de servicio que el pueblo le debía reconocer sin rechistar. Elena había tenido pocas oportunidades de verlo de cerca, pero cada vez que lo hacía sentía un nudo frío en el estómago. Lo recordaba en especial en el día del incendio, aunque su figura aparecía borrosa entre las llamas y el humo de su memoria infantil. Sabía que fue él quien habló más fuerte en la reunión improvisada que se hizo después de que el cobertizo se redujera a cenizas. Rodeados por vecinos curiosos y acusadores, fue descuido de la niña. Había sentenciado entonces, sin escuchar las tímidas protestas de Tomás, ni el llanto ahogado de Lucinda, que ya comenzaba a perder la voz. Desde ese día, la palabra de Ezequiel sobre el incidente se volvió verdad absoluta. Nadie más quiso investigar qué había causado realmente el fuego. Para Elena, su figura se convirtió en una especie de juez silencioso. Alguien que siempre estaba listo para recordarle que, aun sin pruebas, la culpa ya le había sido asignada. Cada mañana, antes de bajar al pueblo, Elena tenía un ritual silencioso que jamás confesó a nadie. Se sentaba en el pequeño rincón donde guardaba sus recortes de papel, trozos de periódicos descartados que había encontrado en la basura de la escuela, en la sacristía o cerca de la fábrica. Allí, con los dedos aún ásperos por el trabajo, seguía con la mirada las letras impresas, descifrando titulares viejos sobre elecciones, accidentes en carreteras lejanas o decisiones del gobierno que nunca parecían llegar a piedra quemada. Había aprendido a leer sin maestros, juntando paciencia, curiosidad y soledad. Para ella, cada palabra descifrada era un pequeño acto de libertad en un mundo que la quería ignorante. A veces, en medio de una frase, escuchaba la tos de padre o los pasos arrastrados de la madre, y guardaba rápido los papeles, como si estuviera escondiendo un delito. No porque ellos se opusieran, sino porque sentía que aquel pequeño refugio de letras era lo único que realmente le pertenecía, algo que nadie podía usar en su contra. Tomás observaba a la hija con una mezcla de orgullo silencioso y preocupación constante. Sabía que Elena tenía una inteligencia distinta, una capacidad para fijarse en los detalles y una sensibilidad que no encajaba en la rudeza de piedra quemada. Temía que esa delicadeza la hiciera blanco fácil de burlas, rumores y abusos, pero también entendía que no podía pedirle que fuera otra persona. A veces, cuando ella pensaba que él dormía, Tomás le escuchaba murmurar palabras leídas en voz baja, como si estuviera probándose una nueva forma de existir. En esos momentos, el antiguo vaqueiro sentía un nudo en la garganta, no por la pierna que le dolía con cada cambio de clima, sino por la impotencia de no poder ofrecer a la hija un mundo menos cruel. Su mayor miedo, aunque nunca lo dijera, era que alguien como don Ezequiel volviera a poner los ojos sobre Elena y decidiera que tenía derecho a moldear su destino. Mientras tanto, en el pueblo, las conversaciones sobre deudas y favores crecían como la maleza alrededor de los caminos de tierra. Una familia comentaba que el alcalde había ayudado a evitar que perdieran su corral, a cambio de que el hijo mayor trabajara turnos extra en la fábrica. Otra
Susurraba que Ezequiel había prometido interceder ante un juez lejano, siempre y cuando la hija aceptara ir a colaborar algunos días en la casa grande. Nadie hablaba de esas condiciones en público. Eran acuerdos que flotaban en la atmósfera, reconocidos por todos, pero nombrados por nadie. Elena escuchaba fragmentos de esos comentarios cuando iba a comprar sal, jabón o harina, y notaba como el nombre del alcalde aparecía en cada historia, como una sombra que se alargaba demasiado. Sin embargo, se convencía a sí misma de que, mientras se mantuviera discreta y obediente, esa sombra no se fijaría del todo sobre ella. No imaginaba que, para hombres como Ezequiel, precisamente los silenciosos y frágiles eran los más fáciles de doblar. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte entre las piedras y hacía crujir la estructura de la casa, Elena tenía dificultades para dormir. Cerraba los ojos e intentaba concentrarse en los ruidos lejanos: el ladrido ocasional de un perro, el trote de un caballo solitario, el eco de una canción desafinada que alguien entonaba en la cantina del pueblo. Pero, inevitablemente, su mente la llevaba de vuelta al incendio, a los gritos, al resplandor anaranjado, devorando las tablas del cobertizo, al olor a humo mezclado con lágrimas. Recordaba la figura de su madre arrodillada, la de su padre tratando de ponerse de pie y cayendo, otra vez, y, entre la multitud, la presencia rígida de don Ezequiel observando la escena, como si ya supiera qué sentencia dictar. Cada vez que esa memoria aparecía, Elena se decía que debía ser más cuidadosa, más obediente, más invisible, para no provocar nunca más una desgracia. Sin embargo, por más que se esforzara, sentía que el pueblo entero seguía esperando el próximo error que pudiera atribuirle sin pruebas. Bajo la luz pálida del amanecer, Elena salió con el balde vacío, sintiendo el aire frío que siempre precedía al calor abrasador del mediodía. El cielo aún estaba teñido de azul oscuro, y las estrellas parecían resistirse a desaparecer sobre las montañas secas que rodeaban Piedra Quemada. Mientras bajaba por el sendero estrecho, escuchó a lo lejos el motor de un camión de la fábrica de farina, rugiendo como un animal hambriento que despertaba antes que todos. Ese sonido siempre la ponía tensa. Significaba movimiento, órdenes, supervisiones, sobre todo, la presencia cercana de don Ezequiel o alguno de sus capataces. Cada paso que daba hacía crujir la tierra bajo sus sandalias gastadas, y el aire olía a leña apagada, a tierra reseca, y a un leve toque de humedad que se evaporaría en cuestión de minutos. Elena tomó aire hondo, intentando calmar la inquietud que se le metía en el pecho cada vez que debía cruzar la plaza principal. No sabía que esa mañana, sin que ella lo imaginara, ya había sido puesta en el centro de miradas que no buscaban simple curiosidad, sino una excusa para hundirla. Mientras ella avanzaba hacia el pozo, en la plaza ya se reunían algunos comerciantes tempraneros, acomodando cajones de frutas, sacos de grano y herramientas viejas para vender o reparar. Entre ellos destacaba uno de los empleados de la fábrica, un hombre corpulento llamado Jandir, conocido por su lealtad ciega a don Ezequiel y por su afición a crear rumores útiles para su patrón. Ese día, Jandir llevaba bajo el brazo un saco pequeño, apenas abultado, pero suficiente para despertar preguntas si alguien lo veía en manos equivocadas. Miró hacia ambos lados, comprobó que nadie lo observaba con atención, y se dirigió a la sombra de la casa de comercio del señor Alsino. Allí dejó el saco en un rincón discreto, sacudiéndose las manos con rapidez, como quien termina un trabajo desagradable pero necesario. Pocos minutos después, se marchó con paso apurado, sin mirar atrás, como si temiera que el objeto pudiera acusarlo de algo que solo él y su patrón sabían. La noticia no tardó en circular entre los más cercanos a don Ezequiel. Alguien había robado harina de la fábrica durante la noche. El rumor se expandió como fuego seco empujado por el viento, saltando de boca en boca, antes de que el sol estuviera alto. Dicen que fue una muchacha, murmuró una mujer cerca de la iglesia, ajustándose el velo, mientras barría la entrada. Una joven, fina, callada. Ya sabes quién, respondió otra, sin necesidad de pronunciar el nombre. Para cuando Elena dejó los baldes junto al pozo, y se dispuso a llenarlos, ya podía sentir la atmósfera densa a su alrededor, como cuando una tormenta se aproxima, y los animales guardan silencio. Las miradas se volvían hacia ella, con una mezcla de lástima anticipada y juicio severo, como si todos ya hubieran decidido un veredicto sin pruebas. Ella no entendía qué ocurría aún, pero una punzada de inquietud le recorrió la espalda, haciéndole sentir que algo, una vez más, estaba a punto de estallar a su alrededor. Don Ezequiel apareció a media mañana, montado en su caballo alazán,
con el pecho inflado y una expresión de falsa indignación. Cuidadosamente preparada, se detuvo en el centro de la plaza, tiró de las riendas con elegancia exagerada y dejó que el silencio se apoderara del lugar. Los comerciantes, los jornaleros y las beatas que pasaban rumbo a la iglesia se detuvieron, expectantes, como si presenciaran el inicio de una misa obligatoria. Ezequiel bajó del caballo con un movimiento estudiado, acomodó sus mangas y levantó la voz para que todos escucharan. «Ha habido un robo», anunció, dejando que las palabras resonaran como campanas fúnebres. Las mujeres llevaron la mano al pecho, los hombres fruncieron el ceño, y algunos jóvenes se acercaron por simple morbo. Ezequiel alzó un dedo hacia el saco que Jandir había dejado temprano en la esquina, como quien señala una evidencia irrefutable. Elena, todavía en la orilla de la plaza, no entendía por qué todos comenzaban a mirar en su dirección. Tomó los baldes y dio un paso atrás, con la esperanza de que aquello no tuviera nada que ver con ella, aunque su instinto la pinchaba como un aguijón desesperado. Una parte de su mente le suplicaba que se diera la vuelta y subiera corriendo a su casa, que no se quedara allí donde podía convertirse, una vez más, en el blanco de una acusación injusta. Pero sabía que si lo hacía, solo confirmaría cualquier sospecha, por absurda que fuera. Sintió que las piernas le temblaban, pero permaneció quieta, clavada al suelo como una hierba seca que no quiere ser arrancada por el viento. Los baldes vacíos golpeaban ligeramente contra sus pantorrillas, recordándole que había salido, esa mañana, para una tarea simple que ahora parecía lejana e insignificante. En su pecho, la culpa antigua, la que nunca había merecido, volvió a despertar como un animal asustado. Con voz teatral, don Ezequiel anunció que el saco hallado pertenecía a su fábrica y que había sido robado durante la madrugada. Los murmullos crecieron como un enjambre inquieto, y Ezequiel levantó las manos para pedir silencio, obligando a todos a escucharla. Siguiente parte de su discurso. «Ya sabemos quién fue», declaró, dejando caer la frase como un martillo. Elena sintió que la sangre se le helaba, aunque su razón trataba de decirle que no podía ser ella, que no había hecho nada. El alcalde hizo una pausa larga, mirando lentamente a los presentes, hasta que muchos siguieron el movimiento de sus ojos y terminaron mirando directamente a Elena. Un par de mujeres se persignaron. Algunos hombres movieron la cabeza como si algo triste pero inevitable estuviera por anunciarse. Elena quiso hablar, quiso decir que no entendía nada, pero la garganta se le cerró por completo. Don Ezequiel avanzó hacia ella, con pasos seguros, dejando que sus botas resonaran en la plaza silenciosa. La distancia entre ambos se redujo como si el aire se comprimiera, forzando a Elena a dar un paso atrás sin siquiera notarlo. Él la miró con aquella mezcla de condescendencia y poder que usaba cuando quería dejar claro quién mandaba en Piedra Quemada. «Elena Ramos», proclamó, señalándola con un dedo que parecía una lanza simbólica. «Tú robaste este saco de harina». Un murmullo colectivo se elevó en la plaza, como el suspiro de un pueblo que se resigna a ver repetirse una tragedia anunciada. Elena abrió la boca para negar, pero la voz no salió. Su miedo, su pasado y la sombra de aquel incendio parecían haber tomado las riendas de su cuerpo. Los ojos de Ezequiel brillaban con satisfacción contenida, como si hubiera estado esperando este momento durante años. El padre de Elena, desde la puerta de su casa, en lo alto de la loma, alcanzó a ver el inicio del tumulto y se aferró a los brazos de la silla con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso levantarse, quiso gritar, pero la pierna enferma lo traicionó y lo dejó clavado en su sitio, impotente ante lo que ocurría abajo. Sabía que, si el alcalde había decidido apuntar a su hija, nada bueno podía venir después. Lucinda, la madre, se aproximó al umbral con su caminar lento, y aunque no emitió sonido alguno, sus manos temblaron al ver a la muchacha señalada frente a todos. Para ellos, la escena se extendía como un eco del pasado, la multitud, las miradas acusadoras, la palabra implacable del hombre poderoso, y ambos presintieron que esa mañana, igual que aquella noche del incendio, la vida de Elena estaba a punto de cambiar para siempre. En la plaza, la tensión se hizo tan espesa que casi podía tocarse. Las mujeres se apretaban las manos, los hombres entrecerraban los ojos, y los niños, sin comprender del todo, miraban boquiabiertos el espectáculo que se desdoblaba frente a ellos. Elena sintió que el aire se volvía escaso, pero aún así intentó articular una palabra que limpiara su nombre, aunque fuera inútil. Don Ezequiel, sin darle oportunidad de hablar, anunció que la familia Ramos debía compensar el daño.
frase que hizo que algunos presentes intercambiaran miradas incómodas. Era una expresión conocida, usada por el alcalde para disfrazar castigos, favores obligados y humillaciones que nunca se discutían en voz alta. Fue entonces cuando, con una sonrisa helada, Ezequiel pronunció la sentencia que sellaría el destino de la joven. Elena trabajará para mí, en mi propia casa, hasta que aprenda lo que significa la honestidad. Aquellas palabras cayeron sobre la muchacha como un peso insoportable, rompiendo algo dentro de ella que nunca había terminado de sanar. Don Ezequiel dio un paso más hacia Elena, inclinándose apenas lo suficiente para que su sombra la cubriera, y el gesto pareciera casi paternal, aunque su mirada revelaba un disfrute oscuro. Con una sonrisa que pretendía ser compasiva, habló con voz suave, casi afable, como si estuviera explicando una lección escolar a una niña torpe. Elena, hija, todos aquí te conocen, saben que eres frágil, que a veces no entiendes bien las cosas. Quizás tomaste el saco sin mala intención, ¿verdad?, dijo, dejando que la frase se deslizara como veneno dulce. La multitud asintió en silencio, aceptando la insinuación, sin cuestionarla, como si la supuesta debilidad de la joven justificara cualquier acusación. Elena abrió los labios, intentando negar, pero la garganta seguía completamente cerrada, y su respiración comenzaba a volverse entrecortada. Ezequiel aprovechó ese gesto mudo para alzar una ceja, fingiendo tristeza por ella, como si estuviera frente a una criatura incapaz de comprender las consecuencias de sus actos. Ese falso gesto de lástima hizo que varios presentes sintieran que la culpa ya estaba confirmada. Con una calma calculada, Ezequiel levantó el saco con una sola mano, y lo sacudió frente a todos, dejando que un poco de harina escapara y flotara como polvo blanco sobre la luz del mediodía. El gesto, teatral y humillante, provocó murmullos que se multiplicaron en cuestión de segundos, como si la harina se esparciera también por las conciencias cobardes que observaban. Esta harina alimenta familias enteras, declaró, mirando a cada persona como si buscara un cómplice silencioso. Y alguien decidió llevársela sin permiso. Alguien que debería dar ejemplo de honradez, considerando las oportunidades que este pueblo le ha dado. Esa frase cargada de ironía cayó como una piedra sobre Elena, que sintió la piel erizarse en los brazos y un calor extraño subirle al rostro. Era como si el alcalde buscara no solo acusarla, sino borrar cualquier valor que ella pudiera tener para la comunidad. El silencio posterior solo confirmó cuánto poder tenía su voz. Ezequiel dio entonces un paso lateral, colocándose entre Elena y la multitud, pero sin dejar de señalarla de forma casi casual. Ese movimiento creaba la ilusión de que la estaba protegiendo del juicio público, cuando en realidad la exponía aún más. Al colocarla justo detrás de su figura dominante, desde esa posición, hablaba hacia la gente, pero cada frase parecía dirigida exclusivamente contra ella. Una joven así necesita guía, disciplina, alguien que la enderece, dijo con tono condescendiente, como si hablara de una herramienta dañada que necesitaba reparación. Varias mujeres intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que esas palabras no significaban nada bueno, pero ninguna se atrevió a decirlo. Los hombres mantenían los brazos cruzados, fingiendo dureza, aunque algunos bajaban la mirada al sentir que aquello era excesivo, incluso para los estándares de piedra quemada. Pero el miedo, una vez más, selló todas las bocas. Elena sentía como el mundo se le volvía borroso por momentos. Aunque no estaba llorando, era como si el aire alrededor de ella vibrara con una amenaza invisible que la asfixiaba. Mientras las palabras del alcalde golpeaban su pecho una y otra vez, intentó retroceder un paso, pero el peso de las miradas se lo impidió, como si estuviera atrapada en medio de un círculo del que no podía escapar. El saco en manos de Ezequiel parecía crecer, volverse más grande, más acusador, como si fuera una prueba viviente de un crimen que ella no había cometido. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, un testigo, un gesto de apoyo, pero encontró solo rostros cerrados y bocas apretadas. Aquella sensación de aislamiento la hacía recordar la noche del incendio, la multitud observando la sentencia dictada sin escucharla, y comprendió que estaba viviendo el mismo juicio injusto, ahora en plena luz del día. El alcalde, percibiendo la fragilidad de Elena, decidió profundizar aún más su ataque disfrazado de preocupación. «Pública, muchacha, ¿por qué lo hiciste?», preguntó en voz alta, proyectando su tono, para que todos escucharan, aunque no esperaba respuesta alguna. La pregunta insinuaba culpabilidad total, convertía el acto inventado en un hecho consumado, ante los ojos del pueblo. Elena abrió la boca,
intentando responder con un hilo de voz que no llegó a formarse. Y el silencio resultante fue interpretado como admisión por muchos de los presentes. Ezequiel aprovechó ese instante para suspirar con teatralidad, como si le pesara tener que encargarse de una joven tan desviada. «Voy a hacerme responsable de ella», anunció, elevando el mentón con falsa nobleza, como si estuviera ofreciendo un sacrificio. Las cabezas asintieron, incapaces de ver la manipulación evidente. El juego psicológico continuó cuando Ezequiel extendió una mano hacia Elena, sin tocarla, pero dejándola lo suficientemente cerca como para que todos lo interpretaran como un acto de autoridad benigna. «Ven conmigo», ordenó, suavemente, aunque su mirada tenía la dureza del hierro, anunciando que cualquier resistencia sería mal vista por toda la comunidad. Elena sintió una punzada de miedo que le recorrió los brazos, pero permaneció inmóvil, como si sus pies estuvieran incrustados en la tierra caliente. Ese segundo de duda hizo que el alcalde sonriera apenas, complacido de demostrar ante todos que ella no tenía voluntad, que era incapaz de desobedecerlo abiertamente. El gesto reforzó la narrativa que él venía construyendo, la de una muchacha débil que necesitaba ser guiada por un hombre fuerte, y la multitud absorbió esa historia sin cuestionarla, como siempre hacía cuando el poder hablaba con voz firme, consciente del impacto que generaba cada una de sus palabras. Ezequiel levantó la voz nuevamente para remarcar que Elena no solo trabajaría para él, sino que lo haría para salvar la honra de su familia. Esa frase, cargada de significado en un pueblo donde la honra valía más que el agua, cayó como una sentencia divina. Si Elena se negaba, sería vista como una deshonra. Si aceptaba, quedaría encadenada a la voluntad del alcalde. Era una trampa perfecta, diseñada para aplastar cualquier intento de defensa o dignidad que pudiera conservar. Elena apretó los brazos contra su propio cuerpo, intentando contener el temblor que recorría sus manos. Sabía que, hiciera lo que hiciera, saldría perdiendo, pero todavía no comprendía cuánto disfrutaba Ezequiel de verla atrapada en ese dilema. Era exactamente el tipo de control que él ejercía sobre el pueblo, invisible, inevitable y perverso. El alcalde dio entonces el golpe final de manipulación pública. Se acercó a Elena, con una expresión fingidamente compasiva, y le habló como si estuviera perdonándola. «No te preocupes, hija, yo te enseñaré a no cometer estos errores», dijo, con un tono paternalista que hizo que algunos espectadores incluso suspiraran, creyendo ver generosidad donde solo había dominio. Ese perdón, sin delito, era una estrategia cruel. Convertía la humillación en un acto de caridad, dejando a Elena sin espacio para defenderse sin parecer ingrata. Ella sintió el estómago vaciarse de repente, una sensación de náusea que subió a la garganta, pero logró contenerla, mientras el mundo seguía observando cada detalle de su reacción. Ezequiel estaba construyendo una imagen de Salvador, usando a Elena como pieza central de su espectáculo moral, y cada gesto, cada palabra, cada pausa, estaba calculada para dejar claro que la vida de la muchacha le pertenecía por completo. En ese momento, un murmullo surgió entre la gente cuando la esposa de Ezequiel, Rosalba, apareció en el borde de la plaza, con expresión dura y ojos afilados como cuchillas. Su presencia añadía una capa nueva de presión sobre Elena, pues la mujer era conocida por su celo controlador y por su capacidad para convertir en castigo cualquier gesto que considerara una falta de respeto. Rosalba observó la escena con los labios apretados, como si ya estuviera evaluando cada movimiento de la joven para buscar fallas, intenciones ocultas o supuestas provocaciones. Ezequiel, al verla, enderezó aún más el cuerpo y adoptó una postura heroica, mostrando a la esposa que él era el hombre que resolvía problemas y ponía orden. La tensión entre ambos adultos se volvía un arma más apuntada contra Elena, que sentía que cualquier paso en falso desencadenaría consecuencias aún peores. La muchacha bajó la mirada, intentando hacerse aún más pequeña, aunque sabía que ningún gesto la salvaría de lo que vendría. Y la multitud, una vez más, observó en silencio, cómplice por omisión. Rosalba avanzó unos pasos hacia el centro de la plaza, clavando sus ojos en Elena, como si quisiera atravesarla por completo. Su vestido bien cuidado contrastaba con las ropas gastadas de la muchacha, y ese contraste parecía reforzar, ante todos, la distancia de poder entre ellas. Sin decir una palabra, la esposa del alcalde se colocó al lado de Ezequiel, cruzando los brazos con gesto rígido, como si estuviera evaluando un animal nuevo que acabara de llegar al corral. Su presencia legitimaba aún más la farsa. Si la esposa del hombre más poderoso del pueblo
estaba allí, observando. Todo parecía recibir un tono de oficialidad incuestionable. Elena sintió que la mirada de Rosalba le quemaba la piel, cargada de sospecha y desprecio, como si ya la hubiera etiquetado como ladrona y algo peor. Ezequiel, notando el efecto que eso causaba, sonrió apenas, satisfecho de tener a su lado un testigo que reforzaba su papel de autoridad moral, y el pueblo, al ver al matrimonio unido frente a la muchacha, interpretó que aquel juicio público estaba sellado desde lo alto. El alcalde, aprovechando el silencio, levantó de nuevo la mano, exigiendo atención total, para que nadie diga que en Piedra Quemada no hay justicia. Comenzó, haciendo una pausa dramática. Yo mismo asumiré la responsabilidad de corregir a esta joven. Las palabras justicia y corregir resonaron con fuerza, como si fueran conceptos nobles, cuando en realidad encubrían una acción de control absoluto. Desde hoy, Elena dejará la casa de sus padres y servirá en la mía. Allí aprenderá disciplina, trabajo honrado y respeto por lo que no es suyo. Cada sílaba estaba impregnada de superioridad, como si estuviera haciendo un favor al mundo al tomarla bajo su poder. Algunos presentes incluso asintieron con alivio, convencidos de que aquel arreglo evitaba algo peor, como la pérdida del terreno de la familia Ramos. Nadie se preguntó qué sentía la muchacha en Piedra Quemada. Las emociones de los débiles no contaban como parte de la ecuación. Elena sintió que el suelo se le aflojaba bajo los pies cuando escuchó que tendría que dejar su casa. No se trataba solo de un cambio de lugar. Significaba abandonar a sus padres, su único refugio, para entrar en la guarida del hombre que más temía. Quiso mirar hacia la loma, hacia su casa, hacia su padre sentado en la puerta, hacia su madre en la penumbra, pero el peso de las miradas se lo impidió. Era como si mover el cuello, levantar los ojos, fuera un acto de rebeldía que podía empeorar aún más su situación ya tan frágil. Sentía una presión en el pecho que le dificultaba respirar, una mezcla de angustia, incredulidad y una extraña rabia que ella misma no conseguía reconocer del todo. Por primera vez, en medio de tanto miedo, una chispa de indignación se encendió, pequeña pero viva, detrás de sus ojos húmedos. Sin embargo, la escondió tan hondo como pudo, porque sabía que allí, frente a todos, no tenía espacio para mostrar nada más que sumisión. Desde lo alto de la loma, Tomás sintió un impulso feroz de bajar hasta la plaza, incluso arrastrándose si era necesario. La idea de ver a su hija arrancada de casa, acusada sin pruebas y entregada al hombre que más desconfiaba, le encendió una rabia antigua en la sangre. Hizo fuerza con la pierna mala, intentó levantarse, pero el dolor lo golpeó como un hierro candente, obligándolo a caer nuevamente sobre la silla. Un sonido de frustración escapó de su garganta, un cas y gruñido que Lucinda escuchó, girando la cabeza, con ojos muy abiertos. Ella no habló, pero avanzó algunos pasos y apoyó las manos en los hombros del marido, como pidiéndole que no hiciera algo que pudiera costarles aún más caro. Ambos sabían, en silencio, que enfrentarse a Ezequiel allí, delante de todos, solo serviría para sellar de forma más cruel el destino de Elena. En la loma, la impotencia se volvió un peso tan real como el dolor en la pierna de Tomás. En la plaza, la humillación tomó la forma de un acuerdo que nadie había permitido a Elena discutir. Ezequiel anunció que, gracias a su generosidad, la familia Ramos no perdería el terreno, siempre y cuando la joven se presentara esa misma tarde en la casa grande para iniciar sus tareas. La manera en que usó la palabra generosidad arrancó algunos suspiros de alivio de entre los presentes, como si hubieran asistido a una salvación en vez de a un castigo disimulado. Algunas mujeres se acercaron entre ellas, murmurando que, de cierto modo, Elena salía beneficiada, pues trabajaría en una casa importante donde no le faltaría comida. Aquello dolió más que la acusación misma. Convertían su sometimiento en una especie de privilegio. Elena sintió que el rostro le ardía, no de vergüenza propia, sino de una rabia silenciosa que otros confundían con resignación. Y, sin embargo, bajó la cabeza y asintió apenas, porque sabía que un solo gesto de rechazo podría desatar una desgracia aún mayor sobre sus padres. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, la plaza quedó impregnada de un silencio raro, como el que queda después de una tormenta que se llevó algo más que ramas. Elena permaneció unos segundos en el mismo lugar, sin saber hacia dónde moverse, con los baldes vacíos aún pegados a sus manos. Jandir, el mismo que había dejado el saco en la esquina horas antes, pasó cerca de ella con una sonrisa torcida. Sin detenerse,
saboreando el papel que había jugado en aquel montaje. Nadie se acercó a preguntarle cómo estaba. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Solo la rodeaba un vacío denso, lleno de ausencias necesarias para que el pueblo se sintiera limpio de culpa. Finalmente, dejó los baldes junto al pozo, como quien abandona una parte de sí mismo, y comenzó a subir la cuesta hacia su casa con pasos lentos y pesados. Cada piedra en el camino parecía más alta, cada metro más largo, como si la loma se hubiera estirado para poner a prueba sus fuerzas. Y, aún así, siguió subiendo, porque era lo único que sabía hacer, avanzar, aunque todo doliera. Al llegar a la casa, Elena encontró a su padre todavía en la silla, con la mirada fija en el horizonte, pero los ojos húmedos. Tomás intentó hablar, pero la voz se le quebró en el primer intento, y tuvo que tragar saliva, antes de lograr pronunciar algo coherente. ¿Es verdad lo que dijeron?, preguntó, aunque en el fondo ya supiera la respuesta, no sobre el robo, sino sobre la decisión que se le había impuesto a la hija. Elena negó con la cabeza, rápida, casi desesperada, dejando claro que no había tomado nada, que todo aquello era una mentira. El padre cerró los ojos un instante, como si esa confirmación le doliera tanto como si hubiera sido lo contrario, porque significaba que el mundo era aún más injusto de lo que temía. Lucinda, desde el rincón donde solía permanecer, dejó caer una olla vacía que tenía entre las manos, produciendo un ruido seco que rompió la escena silenciosa. Sus labios temblaron, y por primera vez en años, un sonido, apenas un susurro ronco, se escapó: el nombre de la hija. Ese susurro, tan débil y a la vez tan cargado de emoción, hizo que Elena se girara hacia la madre como si hubiera escuchado un milagro. Lucinda tenía los ojos abiertos de par en par, brillando con una mezcla de miedo y desesperación que no necesitaba palabras para ser comprendida. Intentó decir algo más, pero la voz se le quebró, como si la garganta se hubiera oxidado con los años de silencio forzado. Elena se acercó lentamente, tocándole las manos, sintiendo en la piel la vibración temblorosa de aquella pequeña revolución íntima. «Voy a volver», susurró la joven, aunque no estuviera segura de que fuera verdad, diciéndolo más para tranquilizar a los padres que para convencerse a sí misma. Tomás apretó los dientes, luchando contra el impulso de maldecir en voz alta el nombre de Ezequiel, sabiendo que las paredes podían tener oídos. En aquella humilde casa, el miedo y el amor se abrazaron de forma dolorosa. Las horas siguientes se volvieron extrañas, estiradas, como si el tiempo no quisiera avanzar hacia la tarde señalada. Elena intentó ocuparse de tareas pequeñas, lavar algunos platos, barrer el patio, ordenar los pocos papeles que guardaba, pero todo le parecía ajeno, distante. Cada objeto que tocaba se le presentaba como un recuerdo anticipado, algo que podía perder de un momento a otro. Miró la hamaca del corredor, donde tantas veces se había sentado a leer fragmentos de noticias, y sintió una punzada en el pecho al imaginarla vacía por las noches. Desde la silla, Tomás la seguía con los ojos, como si quisiera memorizar cada gesto de la hija antes de que se fuera. Lucinda se movía por la casa con pasos cortos, murmurando algo ininteligible, como si intentara recuperar de golpe todos los años de voz retenida. La tarde se aproximaba, y con ella, el peso de la promesa que Elena tenía que cumplir. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo de rojo las piedras de la loma, Elena se cambió de ropa, aunque no tuviera nada especial que ponerse. Eligió un vestido sencillo, remendado en varios lugares, pero limpio, y recogió su cabello con una trenza apretada, intentando imponer algo de orden en medio del caos interior. No llevaba equipaje, porque no tenía muchas cosas que pudieran considerarse suyas, solo una pequeña bolsa, con una muda de ropa, y un par de recortes de periódico, cuidadosamente doblados. Al pararse en el umbral de la puerta, sintió que las piernas querían negarse a avanzar, pero su voluntad lesa que tantos consideraban débil, la empujó hacia adelante. Tomás la llamó por su nombre, con la voz quebrada, y le pidió que recordara quién era, aunque los demás insistieran en definirla, solo por errores que nunca cometió. Elena asintió, sin confiar en poder hablar sin llorar, y se inclinó para abrazar a su madre, que la sujetó con una fuerza inesperada, como si no quisiera soltarla jamás. Luego, sin mirar atrás, comenzó el descenso hacia la casa grande de don Ezequiel, sabiendo que cada paso la llevaba más al centro de una jaula cuidadosamente construida. Elena bajó la loma con pasos que parecían flotar entre la resignación y un vértigo silencioso, como si el camino se hubiera transformado en un corredor estrecho que la conducía directo a un destino inevitable. El sol ya estaba detrás de las montañas,
dejando un cielo rojizo, que teñía las piedras y las casas con un brillo casi sangriento. A cada metro recorrido, el peso en su pecho se hacía más denso, mezclando miedo, indignación y una sensación de abandono que le helaba los dedos. Sabía que, una vez cruzara el portón de la casa grande, dejaría de pertenecer al mundo humilde que la había visto crecer. El canto distante de un gallo, fuera de horario, resonó como una advertencia inquietante en el aire tibio. Algunas personas aún estaban frente a sus casas, y al verla pasar, desviaban la mirada o fingían estar ocupadas con tareas inexistentes. Solo un niño pequeño la observó fijamente, con una mezcla de curiosidad y tristeza, como si intuyera que la muchacha caminaba hacia algo oscuro. La casa de Ezequiel se alzaba como una fortaleza blanca, con muros altos y un portón verde que crujía con un rechinar metálico cada vez que se abría. Desde el camino, Elena podía ver la luz encendida en el corredor lateral, lo que hacía que la sombra de alguien se moviera lentamente de un lado a otro. Ese movimiento rítmico le provocó un escalofrío, como si ya le estuvieran esperando para vigilar cada uno de sus pasos. El aire alrededor de la casa era distinto, más silencioso, más tenso, como si incluso los pájaros evitaran posarse allí por temor a romper alguna regla invisible. Antes de llegar al portón, Elena se detuvo un instante, cerró los ojos y respiró hondo, intentando robarse un fragmento de valor antes de cruzar la línea. Sabía que si retrocedía, su familia pagaría un precio imposible de soportar. Por eso apretó los labios y avanzó. La trenza se le deslizó por la espalda como un recordatorio de su fragilidad, pero también de la pequeña fuerza que había logrado reunir. Un empleado de la casa, delgado y con ojos cansados, abrió el portón al verla acercarse. No dijo su nombre, no preguntó nada. Simplemente la observó con una expresión que mezclaba compasión y obligación. «Pase, la señora Rosalba la está esperando», murmuró, sin atreverse a sostenerle la mirada. Demasiado tiempo. Elena sintió que esas pocas palabras eran una sentencia. Rosalba, la mujer que la había examinado como a un objeto en la plaza, ahora la recibiría en su territorio. El pasillo, que conducía al interior, estaba iluminado por lámparas amarillas que hacían que las sombras parecieran moverse como criaturas vivas en las paredes. Cada paso resonaba sobre el piso de madera encerada, creando un eco que no existía en su casa de adobe. Ese sonido ajeno, pulido y frío, le dio la sensación de que estaba entrando en un mundo donde ella no tenía voz ni lugar. La esposa del alcalde la esperaba en el comedor, de pie, con las manos entrelazadas al frente y una expresión severa que no dejaba margen para malinterpretaciones. Rosalba no saludó, simplemente observó a Elena de arriba a abajo, como si estuviera evaluando la calidad de un objeto recién adquirido. Ese examen silencioso duró demasiado, haciéndole sentir a la muchacha que su existencia entera cabía en aquel juicio sin palabras. «Llegaste tarde», dijo finalmente la mujer, aunque Elena había llegado exactamente a la hora indicada por el alcalde. La joven bajó la cabeza sin protestar, entendiendo que cualquier explicación sería interpretada como insolencia. Rosalba se dio la vuelta, haciendo que la falda de su vestido se abriera como un abanico rígido. «Sígueme, aquí aprenderás a hacer las cosas como deben hacerse». La casa grande tenía un olor particular, mezcla de productos de limpieza, madera vieja y un perfume fuerte, que parecía salir de cada rincón, como si se hubiera impregnado en las paredes. Elena notó el contraste brutal con su hogar, donde los aromas eran a tierra, leña y telas remendadas. En la cocina, 3 empleadas trabajaban en silencio, picando verduras y limpiando ollas enormes. Pero cuando Rosalba entró, el aire se tensó aún más. La esposa del alcalde señaló una esquina, donde había un banco pequeño y una cesta con ropa por doblar. «Allí, empieza por esto. Si no sabes hacerlo, aprenderás. Rápido, no me gustan las cosas mal hechas», ordenó sin mirarla. Las empleadas intercambiaron miradas rápidas, como si reconocieran la crueldad en ese encargo para alguien recién llegada. Elena obedeció, respirando hondo para evitar que sus manos temblaran demasiado, mientras doblaba la ropa. El ruido de pasos pesados se acercó por el corredor. El sonido tenía un ritmo particular, firme, casi y orgulloso, que ella reconoció de inmediato. «Don Ezequiel». Elena sintió como su espalda se tensaba y como el aire se espesaba a su alrededor. El alcalde entró en la cocina, con una sonrisa amplia, cargada de falsa cordialidad, saludando a las empleadas como si fuera un hombre amable y cercano. Pero cuando posó los ojos sobre Elena, la sonrisa cambió, volviéndose más estrecha, más satisfecha, como si ver a la joven allí confirmara algo
que había deseado desde hacía tiempo. Ya llegó la nueva ayudante, anunció con tono firme, como si su presencia fuera motivo de celebración. Rosalba no respondió, solo apretó los labios y cruzó los brazos. Ezequiel se acercó unos pasos más, inclinándose ligeramente hacia Elena, observándola como un propietario que evalúa un producto recién adquirido. La joven sintió la necesidad de retroceder, pero se obligó a permanecer inmóvil, aferrándose a la ropa doblada entre sus manos para no revelar el temblor. Espero que aprendas bien, Elena. Aquí la disciplina es importante, dijo él, usando un tono que parecía amable pero cargado de un filo escondido. Luego se volvió hacia Rosalba, dejando escapar una risa baja. Si algo sale mal, tú me avisas. Yo me encargaré personalmente de enseñarle a comportarse. La frase, aunque dicha con ligereza, hizo que las empleadas dejaran de mover las manos por un segundo, como si un escalofrío colectivo hubiera recorrido la habitación. Elena tragó saliva, sintiendo que la cocina entera se cerraba alrededor de ella. Cuando el alcalde salió, Rosalba caminó hacia Elena, con pasos cortos pero firmes, deteniéndose tan cerca que la joven pudo sentir el perfume fuerte de la mujer. Escúchame bien, dijo en voz baja, pero con una dureza que la atravesó como un cuchillo. No estás aquí porque seas útil, no estás aquí porque seas buena para el trabajo. Estás aquí porque mi marido quiso que estuvieras. Y mientras estés bajo este techo, harás exactamente lo que yo diga. Cada palabra caía pesada, como si la intención fuera dejar claro que, dentro de esa casa, no existía refugio para Elena. Si te veo mirar donde no debes, hablar cuando no debes o moverte sin permiso, hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara por unos segundos. Vas a descubrir que la plaza no fue nada comparada con lo que puedo hacer aquí dentro. Luego se alejó, dejando a la muchacha con un nudo tan grande en el estómago que apenas podía respirar. Elena continuó doblando la ropa, pero ahora, con un temblor visible, los dedos. Las empleadas, aunque fingían estar concentradas en sus tareas, lanzaban miradas rápidas hacia ella, como si supieran lo que aquella llegada significaba. Una de ellas, la más joven, intentó acercarse un poco y colocar una olla más cerca, para que la muchacha no tuviera que estirarse, como un gesto silencioso de solidaridad. Pero Rosalba volvió a entrar justo entonces, y la empleada retrocedió de inmediato, reprimiendo cualquier amabilidad que pudiera ser interpretada como rebeldía. El reloj de pared marcaba el paso lento de los minutos, cada tic resonando como una aguja, clavándose en la paciencia de Elena. Ella respiró hondo, intentando mantener su mente ordenada, intentando recordar que debía resistir, porque si no lo hacía, nadie más podía hacerlo por ella. Elena pasó las primeras horas en la casa grande moviéndose con una cautela extrema, como quien atraviesa un campo lleno de trampas que no puede ver pero sabe que están allí. Cada sonido del chasquido de un mueble, el roce de una escoba, el cierre de una puerta, la hacía tensarse, temerosa de que Rosalba o don Ezequiel interpretaran cualquier gesto suyo como una falta. Mientras doblaba la última prenda, sus dedos comenzaron a dolerle, no por el esfuerzo físico, sino por el esfuerzo de contener el temblor constante que le recorría los brazos. El olor fuerte del perfume de Rosalba aún flotaba en el aire, envolviendo la cocina como una presencia invisible y vigilante. Las empleadas continuaban con su rutina, pero todo en sus movimientos revelaba un miedo silencioso, un hábito aprendido tras años. Bajo esa autoridad, Elena comprendió que allí, cada mirada, cada silencio y cada paso tenían consecuencias, y que, aunque no conociera aún todas las reglas, ya estaba pagando por violarlas. Cuando terminó la ropa, Rosalba entró sin anunciarse, como si tuviera un don para aparecer siempre en el peor momento. Sus ojos se detuvieron en el trabajo de Elena, recorriendo cada prenda doblada, buscando un error que pudiera ser usado como reprimenda. Después de unos segundos tensos, la mujer soltó un leve bufido, difícil de interpretar, pero que Elena sintió como un juicio. Bien, para alguien que nunca hizo nada útil, murmuró con desdén, asegurándose de que las empleadas la oyeran. La frase cayó sobre Elena con un peso íntimo, directo, una herida añadida a todas las otras que llevaba acumulando desde la infancia. Rosalba se dio media vuelta y señaló un balde de agua en el piso. Limpia el corredor, y no quiero ver ni una sola gota fuera de lugar. Elena tomó el balde con ambas manos, sintiendo como el borde áspero le raspaba los dedos. El corredor era largo, estrecho y silencioso, iluminado por lámparas que proyectaban sombras que parecían bailar cuando ella pasaba. El agua fría se mezcló con el aire tibio de la tarde, dejando un aroma tenue que contrastaba con el perfume agresivo que impregnaba la casa.
Mientras fregaba el piso, escuchó voces desde el comedor. Ezequiel y Rosalba conversaban, sus voces filtrándose por la puerta entreabierta. Ella no entendía las palabras completas, pero captaba el tono. Él hablaba con satisfacción, ella con un resentimiento agudo. Era evidente que su llegada había desatado una tensión entre ellos que no tenía nada que ver con ella y, al mismo tiempo, lo tenía todo que ver. Elena sintió un escalofrío al comprender que estaba atrapada entre las ambiciones de uno y la desconfianza de la otra. A mitad del corredor, un joven se asomó por la puerta de la despensa, y al verla, se quedó inmóvil apenas un segundo. Era Ciro, el muchacho, que trabajaba en la cocina, preparando las comidas especiales para la familia del alcalde. Tenía ojos oscuros, cansados pero amables, y un aire de alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Él le dedicó un gesto leve con la cabeza, una especie de saludo tímido, que no pretendía llamar la atención de nadie más. Elena respondió con un parpadeo rápido, sin detener su labor, temiendo que una simple mirada pudiera ponerlo en problemas. Ciro, antes de regresar a su tarea, murmuró y sin mover los labios, ten cuidado, era la primera palabra amable que alguien le dirigía en esa casa. Después de limpiar, la muchacha llevó el balde al patio trasero. El cielo estaba ya teñido de un morado profundo, y el cantar de los grillos comenzaba a mezclarse con el sonido lejano de un perro. Por un instante, ese pequeño retazo de naturaleza le devolvió un fragmento de su mundo, un suspiro de normalidad. Pero ese alivio duró poco. Rosalba apareció en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que anunciaba que estaba buscando cualquier excusa para reprenderla. ¿Terminaste?, preguntó con tono ácido. Elena asintió, sin atreverse a pronunciar palabra. Bien, ve a la habitación del fondo, allí dormirás. No hagas ruido. Y si escuchas algo, no salgas. Elena cruzó el patio con la luz tenue de una lámpara que colgaba torcida en la pared. La habitación que le habían asignado era pequeña, y un depósito, con una cama estrecha, una silla y una ventana alta que dejaba entrar el viento frío de la noche. No había adornos, ni mantas, ni señales de bienvenida. Solo un silencio denso, como si aquel espacio hubiera sido olvidado por todos durante años. Aún así, para ella era un refugio momentáneo, un lugar donde podía respirar sin ser observada. Dejó su pequeña bolsa junto a la cama y se sentó, sintiendo que el cansancio acumulado le caía sobre los hombros con un peso insoportable. El silencio del cuarto le permitió, por primera vez en toda la tarde, soltar un suspiro profundo, casi doloroso. Pero ese momento de calma fue interrumpido bruscamente por un golpe sordo en la pared. La muchacha se quedó inmóvil, con el corazón latiendo como un tambor descontrolado. No sabía si el ruido venía de otra habitación, del pasillo o del exterior, pero las palabras de Rosalba resonaron de inmediato en su mente. Si escuchas algo, no salgas. El silencio volvió, aún más pesado que antes, y Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía qué sucedía en esa casa cuando caía la noche, ni por qué la advertencia había sonado tan urgente. Miró la ventana, pequeña y alta, demasiado estrecha para escaparse si algo terrible ocurría. La oscuridad invadía la habitación con sombras largas que se movían levemente conforme la lámpara del patio titilaba. Y allí, sola dentro de la casa del hombre que la había humillado, comprendió que el verdadero castigo apenas comenzaba. El viento sopló fuerte contra los cristales, y Elena abrazó sus propios brazos, intentando calentarse. El eco del golpe seguía vibrando dentro de su cabeza, mezclado con los pasos distantes que iban y venían por el corredor. Podía distinguir voces apagadas, algunas masculinas, otras femeninas, pero todas cargadas de un tono tenso que no lograba descifrar. Por un momento, creyó escuchar un sollozo, suave pero nítido, proveniente de alguna habitación más cercana a la casa interior. La piel se le erizó, y se llevó una mano al pecho para calmar los latidos frenéticos. Tenía la sensación inquietante de que esa casa albergaba secretos oscuros que nadie se atrevía a nombrar, y que ahora, sin quererlo, ella formaba parte de ellos. Cuando finalmente se acostó, el colchón fino crujió como si también protestara por soportar un peso nuevo. Elena cerró los ojos, tratando de encontrar sueño, pero su mente seguía atrapada entre imágenes del día, la plaza, el señalamiento, las miradas, la voz fría de Ezequiel. Era como si cada recuerdo quisiera perforarla desde dentro, dejándole cicatrices invisibles que aún ardían. Aún así, una pequeña idea comenzó a germinar en su pensamiento, tenue, casi imperceptible: la necesidad de observar, de escuchar, de entender. Si estaba atrapada en esa casa,
Quizás la única forma de sobrevivir sería aprender sus ritmos, sus sombras, sus silencios, no por obediencia, sino por un instinto más profundo, protegerse y proteger a su familia. La madrugada llegó sin que Elena lograra dormir del todo. Cada vez que sus párpados empezaban a cerrarse, algún sonido en la casa la hacía despertar de golpe. Una puerta que se cerraba con suavidad, pasos lentos en el corredor, un murmullo difícil de identificar. A veces parecía escuchar el crujido de muebles moviéndose, como si alguien reorganizara cosas en plena noche, y otras veces el golpe seco de algo contra la pared, siempre en lugares distintos. La muchacha se incorporaba un poco, manteniendo la espalda recta, como si esa postura la protegiera de algún modo de la sensación de vulnerabilidad que le oprimía el pecho. El viento seguía entrando por la ventana alta, arrastrando un susurro áspero que se mezclaba con los ruidos apagados de la casa grande. En su interior, una mezcla de miedo y curiosidad comenzaba a entrelazarse, formando un pensamiento inquietante. Esa casa no dormía, y ella debía aprender por qué. Sin embargo, sabía que cualquier intento de indagar antes de tiempo podía costarle caro. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse, apagando la intensidad de la noche, Elena se levantó lentamente, con los músculos tensos por la falta de descanso. Apenas tocó la puerta, escuchó un golpe suave del otro lado, y se detuvo, congelada. No era Rosalba, no era Ezequiel. Aquel golpe era tímido, casi nervioso. «Soy yo», murmuró una voz baja, apenas audible. «Ciro». La muchacha abrió apenas un pequeño espacio, lo suficiente para que le asomara el rostro, preocupado. «Ven, antes de que la señora te llame», dijo, haciendo un gesto con la cabeza para que lo siguiera, como si quisiera evitar que la vieran sola. Elena dudó por un segundo, pero su intuición le dijo que el muchacho no tenía intención de hacerle daño. Ciro la condujo hasta la cocina, donde las empleadas aún no habían comenzado la jornada. El ambiente estaba distinto al de la noche anterior, más silencioso, más cargado, como si la casa misma guardara memoria de algo ocurrido tras los muros, mientras todos dormían. Al ver su expresión cansada, el joven frunció el ceño. «No dormiste, ¿verdad?», preguntó en voz muy baja. Elena negó con un movimiento lento, mientras sus dedos jugaban con el borde de su vestido. Él suspiró, apoyándose contra una mesa, como quien lleva demasiado tiempo viendo injusticias, sin poder intervenir. «Necesitas tener cuidado con lo que escuchas. En esta casa, no todo es lo que parece». Ella quiso preguntar qué quería decir, pero Ciro levantó un dedo, pidiéndole silencio. Miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y bajó aún más la voz. «A veces, hay visitas que llegan tarde. A veces, se hacen reuniones que no deben saberse. Y si alguien escucha lo que no debe». El muchacho no pudo terminar la frase, porque pasos firmes comenzaron a resonar en el corredor. De inmediato, Ciro tomó un cuchillo y comenzó a picar verduras con una velocidad sorprendente, como si llevara horas allí. Elena imitó el gesto, agarrando un paño y frotando la mesa, intentando parecer ocupada. La puerta se abrió de golpe, y Rosalba apareció, impecable, como si hubiera dormido profundamente y despertado con ánimo de supervisar. Los ojos de Rosalba se clavaron en Elena, no en las otras empleadas ni en Ciro, solo en ella, como si su presencia fuera una amenaza constante. «Te levantas temprano, por fin algo útil», dijo con un tono que mezclaba desprecio y satisfacción. Luego se acercó a la mesa, inspeccionando el trabajo que aún no había empezado verdaderamente. «Tendrás responsabilidades nuevas hoy. No quiero excusas. No quiero errores». Elena asintió, manteniendo la mirada baja, aunque sintió que una ligera náusea volvía a subirle al estómago. Rosalba tomó una cesta vacía y la empujó hacia ella. «Empieza por recoger las sábanas de las habitaciones de arriba. Todas, las grandes, no las de los empleados». El corazón de Elena dio un vuelco. Las habitaciones de arriba eran las de la familia, las visitas importantes, los amigos de Ezequiel, lugares donde ella no había puesto un pie. Miró de reojo a Ciro, que apenas sacudió la cabeza, como advirtiéndole sin palabras que debía ser extremadamente cuidadosa allí. Rosalba notó el intercambio de miradas y soltó una risa seca. «¿Por qué lo miras? Tú solo obedece. No estás aquí para cuestionar nada». La muchacha tomó la cesta con ambas manos, sintiendo el peso simbólico más que el físico, y caminó hacia la escalera. Mientras subía, cada peldaño crujía, como si le anunciara que estaba entrando en un territorio prohibido. Y en el fondo, una extraña intuición le decía que la casa tenía sus propios secretos, y que dormir cerca de ellos
era solo el inicio. El segundo piso estaba envuelto en una penumbra fría, con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz de la mañana. El aire tenía un olor distinto, perfume intenso mezclado con humo, sudor y un leve rastro de alcohol escondido entre las paredes. Elena dudó frente a la primera puerta, respirando hondo antes de tocarla. No había respuesta, así que entró despacio, sintiendo que invadía un espacio íntimo que no le pertenecía. La cama estaba desordenada, las sábanas arrugadas, las almohadas hundidas como si alguien hubiera pasado horas inquietas sobre ellas. El olor en esa habitación era aún más fuerte, casi pegajoso, y algo en el ambiente la hacía sentir incómoda. Mientras quitaba las sábanas, notó en el borde de la mesa una copa con restos de un líquido oscuro y una mancha roja en el suelo. Se arrodilló para observarla mejor. La mancha no era grande, pero tampoco parecía reciente. Era roja, sí, pero no lo suficientemente brillante como para ser sangre fresca. Más bien parecía vino, o algo peor. Antes de que pudiera mirar más de cerca, un ruido detrás de ella la hizo sobresaltarse. Elena se puso de pie de inmediato, disimulando la tensión en sus hombros, mientras escuchaba pasos acercándose por el pasillo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, temiendo que la encontraran observando algo que no debía. De inmediato tomó las sábanas, las colocó dentro de la cesta y se preparó para salir, intentando borrar cualquier rastro de su curiosidad. Pero un pensamiento inquietante se quedó clavado en su mente. Esa mancha no parecía haber sido limpiada, y quizá no querían que lo fuera. Elena fue enviada nuevamente al patio, esta vez para ayudar a tender ropa limpia al sol. El aire de la mañana ya comenzaba a calentarse, y el olor a jabón se mezclaba con el aroma terroso del suelo húmedo. Mientras colgaba las prendas, las manos aún le temblaban por todo lo vivido en el segundo piso. La pulsera en su bolsillo pesaba más que cualquier sábana, como si cargara dentro una historia que ella no estaba lista para descifrar. A cada movimiento, repasaba mentalmente cada habitación, cada ruido, cada sombra. Nada de lo que había visto era normal. Nada pertenecía al tipo de familia ejemplar que el pueblo decía que los Duarte eran. Y el silencio de la casa, tan denso, parecía querer obligarla a olvidar. Ciro apareció por la puerta trasera, con una bandeja de frutas para dejar sobre la mesa del patio. Al verla sola, se acercó con cautela, asegurándose de que ninguna de las señoras estuviera cerca. ¿Todo bien allá arriba?, preguntó muy despacio, sin levantar la mirada. Elena dudó antes de responder. Un simple no podía traerle consecuencias, pero mentir también le parecía imposible. Vi cosas raras, susurró, apenas moviendo los labios. Ciro tensó los hombros, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces sé más cuidadosa. Aquí lo raro es normal. Las palabras del muchacho la hicieron sentir un vértigo profundo. El viento movió sábanas recién colgadas, golpeando suavemente la espalda de Elena, como si la empujara a escuchar con más atención. ¿Qué significan esas visitas?, quiso preguntar, pero la voz no le salió. Temía que decirlo en voz alta lo convirtiera en verdad peligrosa. Ciro parecía comprender su silencio, porque se inclinó hacia ella y agregó: solo escucha y observa, no reacciones. Nunca. Luego se enderezó y regresó a la cocina con pasos apresurados, dejando tras él una sensación de urgencia que se le metió por la piel. Elena sabía que debía seguir ese consejo al pie de la letra. Cuando terminó en el patio, Rosalba la llamó desde la sala principal. La mujer sostenía un delantal limpio y una hoja de instrucciones escrita con una caligrafía rígida, casi militar. Desde hoy también ayudarás en la sala de costura. No quiero errores, no quiero preguntas, dijo sin emoción. La sala estaba llena de telas caras, hilos de colores, y máquinas antiguas que parecían tan pesadas como un arcón de secretos. Elena se sentó en un banco pequeño, y sus manos, acostumbradas a trabajos más rudos, temblaron levemente al tocar las telas. Rosalba la observaba desde la puerta, inmóvil, como un halcón esperando el mínimo movimiento indebido. La atmósfera era tan opresiva que incluso el sonido de las tijeras parecía un juicio. Mientras trabajaba, un murmullo llegó desde el corredor, suave pero urgente, demasiado rápido para ser entendido. Instintivamente, Elena alzó la mirada, captando apenas una sombra moviéndose más allá de la puerta. Rosalba la vio y golpeó la mesa con la palma abierta. Un sonido seco que rebotó en las paredes. Aquí, ordenó, obligando a Elena a agachar la cabeza de inmediato. El corazón de la muchacha latía tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. Ese error, pequeño pero evidente, dejó claro que la vigilancia era constante, incluso en los detalles más insignificantes. Aún así,
Su mente registró aquella sombra con precisión. Ese pasillo escondía más movimiento del que la familia permitía reconocer. Cuando la mujer salió por fin de la sala, Elena dejó escapar un suspiro largo, casi doloroso. Sus dedos seguían temblando sobre la tela, pero ahora también lo hacía su mente, cargada de preguntas y presagios oscuros. Recordó la mancha roja, el perfume, los susurros, la pulsera rota. Todo formaba un rompecabezas peligroso que nadie le decía dispuesto a resolver. Pero Elena tenía algo que la casa aún no conocía: su oído sensible, capaz de distinguir tonos mínimos y patrones en las voces, incluso a través de paredes gruesas. Y ese talento, aún silencioso y escondido, comenzaba a despertar. Sería su arma más valiosa, si aprendía a usarla, sin ser descubierta, porque en esa casa, la verdad no estaba oculta por accidente, estaba oculta porque alguien la había enterrado.